Muchas gracias. Planteamos la posibilidad de platicar con el diputado José Isabel Trejo, coordinador del PAN en diputados, sobre la situación en el PAN. Pero me queda esta última preocupación sobre la postura del gobierno de anunciar, después de que hizo la reforma fiscal el año pasado, que no iba a volver a tocar este esquema el resto del sexenio del presidente Peña Nieto. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Yo pienso que se puso una camisa de fuerza. Yo pienso que ningún gobierno, don Roberto, se debe de amarrar las manos en temas fiscales, porque la política económica es muy cambiante en el mundo. No es lo recomendable, ningún país lo hace. Entonces sí es un poco extraño que un presidente entrando diga en 6 años no va a haber más reformas fiscales. ¿Un exceso de confianza? ¿Fue un tema de novatez? ¿Fue un pacto con los sectores? ¿Cómo lo explica usted esta postura? Hay evidentemente una visión en el actual gobierno, ¿no?, que el presidente adquiere. Es decir, la seguridad jurídica fiscal te puede dar mucho más inversiones, pero cuando es muy draconiana como esta, yo creo que debe haber flexibilidad. Aunque esta especie de señalamiento que hizo el presidente, que lo dejó público, sí tiene un resquicio chiquitito, en donde dice, bueno, si las cosas realmente sí no funcionan, hay que cambiar. Yo pienso que si lo aprovecha, debe de cambiar y no se debe perder esa camisa de fuerza. Muchas gracias. Brinquemos de tema, perdón. Hay una verdadera agitación, yo creo que es muy evidente en el PAN, no solamente por la posibilidad de que el presidente Gustavo Madero vuelva a pedir licencia para buscar ser diputado, sino que debido a ello, la percepción es que ya hay una pugna hacia el 2018, no hacia el 2015, el próximo año, sino 2018, con dos personajes centrales como precandidatos presidenciales, Gustavo Madero y Rafael Moreno Valle en Puebla. Varios de los conflictos, varias de las pugnas que se perciben por parte de los ciudadanos del PAN parecen explicarse a partir de esa pugna y de otros factores similares. ¿Cuál es su balance personal? Bueno, por el momento me consta de la armonía que tenemos nosotros en diputados con el presidente Madero y también con el gobernador Moreno Valle. Al interior hay una muy buena relación, armónicos entre nosotros, creo que eso yo lo he podido corroborar. Sí, y usted señala correctamente, son dos personajes que están siendo proyectados. Desde el primer momento en que nosotros perdimos la presidencia de la República, el presidente Madero fue muy claro. A ver, acabamos de perder la presidencia de la República, al siguiente día, como debe ser las democracias y como son las democracias en el mundo, se debe de pelear para regresar a la presidencia de la República. Y entonces usted va poniendo una estrategia en función de ese regreso, en este caso a la presidencia de la República o a los pinos, como decimos, como lo hacen todos los partidos democráticos en el mundo. En cuanto salen, pierden alternativamente la elección, hay que empezar a trabajar para regresar. Y eso ha tenido una estrategia. Lo primero que hizo Madero es amarrarse y no renunciar. Cuando todo el mundo, o había voces, ¿verdad?, que decían que alguien que pierde debe dimitir. Y entonces la pregunta era, ¿y quién recoge el tiradero? ¿Y quién va a ser la nueva armazón? ¿O cómo vamos a trabajar si acabamos de perder? Un presidente de la República que, perdiendo, obviamente tenía que hacer su entrega-recepción, que sabemos que no se involucró mucho en el problema sucesorio, una posición que se respeta. Acabamos de perder, la candidata decidió también ausentarse, ¿verdad? Y entonces había un liderazgo que había que asumir y que hacer con el partido y armarlo, ir estructurando para el futuro. Y ahora estamos en eso. El presidente entonces Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota, después de la derrota, le dieron la espalda al partido. No tuvimos una buena relación con él, el presidente Madero, esto está muy dicho, no hubo una buena relación como la debió haber existido, y eso hizo más difícil el escenario. El presidente se queda, el partido funciona, se reforman los estatutos, se depura el padrón, se enfrentan elecciones, ganamos en Baja California Norte, gobernamos 2 millones más de los que gobernábamos en el 2012, y el partido queda proyectado con una nueva normatividad, con un voto universal, en donde ahora el presidente Madero es electo como presidente, y ahora estamos en esa etapa, una etapa normal, que tiene una estrategia, en mi opinión. Un partido político no puede ser un partido que improvise de ninguna manera, tiene que ir enfrentando etapas de crisis, hemos enfrentado algunas etapas de crisis, toda la vida ha sido así, eso es algo normal en un partido. Y ahora viene esto, proyección, 2015, sí, Cámara de Diputados, fundamental la Cámara de Diputados, se vuelve la Cámara más poderosa en el periodo sexenal, porque entonces se empata usted Cámara de Diputados con los últimos 3 años de Cámara de Senadores. Y ya no tiene usted la desventaja de que Cámara de Diputados dura 3 años y los senadores usaban 6, se va, sino que llega y acaban el sexenio juntos. Entonces ahí es importante tener
buenos diputados, que tengan experiencia, que tengan visión. ¿Usted visualiza a Gustavo Madero como coordinador de la fracción del PAN en la próxima legislatura? A mí me gustaría que el presidente Madero fuera diputado y fuera coordinador, porque él tiene experiencia, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, donde fue coordinador del grupo, fue presidente de las comisiones de Hacienda, conoce perfectamente el funcionamiento de la Cámara de Diputados del Congreso, y el contexto es muy importante, ¿no? Usted es un colaborador cercano del presidente Madero que tiene entre sus autoridades estatutarias designar a los coordinadores, como es el caso suyo. ¿Visualiza a Gustavo Madero también como candidato presidencial? Me va a decir que es muy prematuro, pero ¿piensa que es legítimo, que es válido, que es viable? Yo pienso que ya está siendo analizado por muchos mexicanos, sobre todo la gente que analiza la política y analiza los personajes, ha dicho claramente esta posibilidad. Yo creo que es una posibilidad, es una probabilidad. La política es el mundo de las probabilidades. Claro que hay que construirlas, ¿verdad? También. Yo pienso que es probable que sea. Hay que ver también, es muy cambiante el escenario político. Hay que ver que llegue y ver cómo funciona la Cámara y cómo funciona en su momento. Si llega a ser coordinador, también se miden las trayectorias, se van midiendo. Sin embargo, si eso no aterrizara ahí, es importante que nosotros tengamos una Cámara de Diputados claramente bien conducida, contundente en el cierre, porque eso cuenta muchísimo, porque va la política económica siempre en los 3 años. Usted me acaba de decir que Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota le dieron la espalda al partido y al esfuerzo que estaba haciendo Gustavo Madero para el proceso de reestructuración del PAN. Le quisiera pedir que con la misma sinceridad me dijera si su antecesor en el cargo de coordinador, el diputado Villarreal, le había dado la espalda también a Gustavo Madero en su proceso de reestructuración y que, entre otras cosas, siendo su aliado político oficialmente, realmente se había acabado de aliar con Moreno Valle. No, mire, primero precisar, en el caso de la señora Josefina Vázquez Mota, que nunca le dio la espalda al presidente. Lo que pasa es que ella decidió estar ausente un tiempo después de la derrota que tuvimos, ¿sí? Y en el caso de Villarreal, no. Él siempre ha estado apoyando al presidente Madero, eso me consta. Todas las reformas estructurales que sacamos en la Cámara de Diputados fueron en una estrecha comunicación con el presidente Madero, sin duda ninguna. No hubiera podido salir así las reformas como la energética, con el nuevo régimen fiscal de Pemex que se inició en la Cámara de Diputados, antes que en la Cámara de Senadores, que además era la que cerraba todas las reformas. Y eso fue conducido realmente y con la destreza necesaria por parte de Luis Alberto Villarreal. De tal manera que ese escenario nunca existió en el PAN. No hay una historia de traición, digamos, al proyecto personal de Madero. No, porque inclusive en esa etapa no se hablaba aún de este escenario que estamos hablando. Habíamos dicho siempre, pero vamos a sacar primero las reformas que teníamos que sacar, junto con las reformas que había que sacar del partido. Pero teníamos todos claros que nadie podía desviar la lupa hasta no sacar las reformas estructurales. Y después ya iríamos allí a construir otros escenarios como los que estamos hablando. Eso se dio y se dio muy bien, ¿no? El problema posterior, en nada cambió ya las reformas que hicimos para el país. Bien. Diputado Trejo, es un placer tenerlo en la silla rota. Pues muchas gracias. Le apreciamos su generosidad y su confianza por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.